mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. Le cuento, usted y yo amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Te invito a que adoremos. Papito lindo, te damos muchas gracias por esta verdad que cada día nosotros confesamos y declaramos. Tu palabra nos autoriza, según el Salmo 92, para anunciar cada mañana tu misericordia. Tu palabra dice, bueno es alabarte, oh Jehová, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que mientras haya mañana, anunciaremos tu misericordia. Mientras haya noche, anunciaremos tu fidelidad. Gracias por darnos este privilegio. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Abrimos nuestro corazón. Gracias por hacernos enseñables y apasionados por esta palabra. Oro y clamo por cada uno de aquellos que escuchan los devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, estamos enseñando un tema extraordinario que le hemos titulado 7 columnas que sostendrán tu casa. La base bíblica es Proverbios capítulo 9, versículo 1. Quiero que recuerde, cuando yo lea el mismo versículo, no piense que es el mismo mensaje, porque alguno dice, pastor, repitió el mensaje. No, simplemente leo el mismo texto cuando es tan cortico. A veces no lo hago, pero es tan cortico como para volver a ubicarnos. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Imagínese ese versículo nomás. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Hicimos una introducción extraordinaria explicando quién es la casa y comenzamos, mis amados hermanos, a hablar ya de las 7 columnas que van a sostener nuestra casa. Y el día de ayer estuvimos hablando de la primera columna, que es la vida de oración. Yo creo que es muy importante entender esto, porque estamos viviendo tiempos donde el enemigo, como les decía ayer, está provocando el mismo adormecimiento espiritual que Jesús identificó cuando le dijo a sus discípulos en Mateo 26 del 40 al 41, que vino y los halló durmiendo. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y suelta una palabra extraordinaria y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es como si Jesús le estuviera diciendo, mira Pedro, mientras estés en la tierra, habrá debilidad. Así que no te creas muy espiritual, ni te eleves mucho, ni te eleves en prepotencia porque hablas tantos idiomas, porque estás graduado en divinidad, porque tenés elocuencia para predicar, tenés revelación, la gente te sigue. No, mira, no te eleves tanto en prepotencia, Pedrito, ni te creas muy capaz, porque mientras tengas carne, habrá debilidad. Entonces, Satanás, según este pasaje de Mateo 26, Jesús está dando una revelación muy poderosa, porque hay un adormecimiento espiritual, como les decía ayer, que el enemigo está provocando un cansancio a nivel del mundo entero, hablando de la iglesia en general, regada por todo el mundo. Es una estrategia satánica, provoca un cansancio, y los que somos pastores identificamos esto, y se lo voy a decir por qué. Porque hay un adormecimiento espiritual que yo no sé por qué todo lo que tenga que ver con Dios a veces a la gente le cansa y sienten como una carga. ¿Por qué digo nosotros como pastores? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de ver el comportamiento de las ovejas y uno puede ver que a veces ellos son pero
activos, mire, para compromiso de trabajo, si van a un deporte, si van de vacaciones, si están hasta lavando el carro o están haciendo un party, una fiesta, usted les ve un ánimo, usted los ve involucrados, usted los ve contando chistes, usted los ve secos de la risa, usted les ve lavando hasta el carro. Cuando van al trabajo se levantan, llegan 15 minutos antes y usted los ve como todos dispuestos, pero cuando se trata de las cosas de Dios, usted los ve bostezando. Ese mismo que usted ve en las fiestas, ese mismo que lo ve lavando el carro con alegría, ese mismo usted lo ve en la iglesia con un desgano. ¿Qué problema hasta para que levante la mano? Mejor dicho, no suelta ni un gloria a Dios, es como un adormecimiento. Y uno dice, este sí es el mismo que uno ve en la fiesta. Este sí es el mismo que uno ve cuando está viendo un partido que grita. Este sí será el mismo. Es más, incluso como pastor, yo me he atrevido a decirle al liderazgo de la congregación, yo le he dicho, mire mis hermanos, yo no les voy a pedir ni a exigir mucho, al menos denme la fidelidad que ustedes le dan a sus patrones. Al menos eso, al menos la fidelidad y el respeto que ustedes les muestran a su patrón. Porque si van a faltar, ustedes llaman y le dicen al patrón el por qué no pueden ir, van. Ustedes no van llegando allá a la hora que a ustedes les dé la gana. Ustedes se sujetan al protocolo y a lo que el patrón dice. No le hacen cara, sino que están sujetos a todo lo que tiene que ver con eso. Y si yo les pregunto, ¿y ustedes por qué llaman al patrón? No, porque es que hay que llamarlo, hay que respetar la autoridad. ¿Oíste? Pero entonces cuando se trata de la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué no hacen lo mismo? Entonces se ve que es como ese adormecimiento que el enemigo hace que usted comience a ser más cumplido con lo que tiene que ver con el mundo, pero a la hora de servir a Dios es una pereza. Es una pereza, eso es, por eso digo yo, los que somos pastores, a veces le da cargos uno a las personas, privilegios, honor de servir al Señor, y de un momento, ay no pastor, yo no puedo, ay no, pero si lo nombran en el barrio para que se encargue la natillera, mejor dicho, sale corriendo, hace hasta empanadas, brinca, vamos a hacer esto y dice, ay Señor, pero ¿por qué para las cosas de Dios no es así? Entonces el enemigo está de alguna manera creando ese adormecimiento para que le des más gusto a la carne que a la misma vida de oración. Entonces eso es un adormecimiento que no solo abarca, incluso esto es un adormecimiento tan fuerte que ha caído incluso hasta grandes ministros, incluso hasta las ovejas más pequeñas del rebaño. Es un término para usar pequeñas, pero todos somos importantes. Como quien dice, del más grande hasta el más pequeño. En el reino de Dios todos somos importantes y tenemos nuestra posición. Pero lo estoy diciendo para que entienda de que hay posiciones de autoridad y este adormecimiento ha venido incluso hasta ministros. Hay ministros que viajan por todo el mundo y predican por todo el mundo, pero no tienen una vida de oración, no oran, luchan con la oración y en la vida de muchos cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque si uno tiene la carne, por eso si mientras tienes carne vas a tener esa lucha. Por eso Pablo le decía a la iglesia, aquel que se considere firme, tenga cuidado de que no caiga. Incluso estuvimos hablando de Romanos capítulo 7, donde el mismo apóstol Pablo comienza a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este pueblo, de este cuerpo de muerte? Porque es que no es posible que uno mantenga esa lucha. Y así es. Entonces la oración es un arma que Dios nos proporciona hasta que tú y yo no entendamos como cristianos que la oración es vital en la vida de todo creyente. Es literalmente como tu oxígeno. Lo necesitas ese oxígeno para poder estar en pie. La vida de oración no puede ser tomada como un pasatiempo, como una actividad más de las que hacemos en nuestro diario vivir. Tiene que ser una disciplina arraigada en nuestra vida. Es más, mire, yo sé que las congregaciones grandes, cuando uno va, hay congregaciones, pregúntele a cualquier pastor de iglesia grande o pequeña, cuando hay convocación de oración, no va el mismo número de personas.
Es decir, se ve mucha gente cuando las iglesias son grandes, digamos una congregación de 4,000 personas. Uno dice, vinieron 1,000 personas a la oración. 1,000 personas es mucha gente, 1,000 personas. Pero sin embargo, para una congregación de 5,000, de 7,000 es muy poca gente que fue a la oración. ¿Por qué? Porque y mucho más, cuando son iglesias pequeñitas, de 50, de 40, de 60 personas, no todos van a la oración. No, que es que lo que pasa, pastor, que es que mire, en ese día de la oración me tocó pintarle las uñitas al gatico y unas excusas que uno dice, ay, Dios mío, ¿te lo llevas o qué hacemos, Dios mío? O te lo mando, yo no sé qué hacer. Entonces son cosas que a veces uno como pastor, por eso es ese detenimiento, esa lentitud, ese poco avance en las congregaciones, en la conquista del territorio que Dios nos asignó, porque hay que estar empujando a las ovejitas. Hay que estarlas empujando y la única manera, escuche, de poder entender a aquellos que de pronto no son ministros, pues mírelo con sus hijos. ¿Cuántas veces usted le tiene que repetir a un hijo, tienda la cama, saque la basura, recoja los zapatos, haga esto? Y usted, dígame si eso no lo cansa. Usted como mamá, dígame si no lo cansa, que usted ve que su hijo pasa hasta por la basura y pasa por un lado y no es capaz, no le nace, no tiene iniciativa, uno dice, pero ¿cómo hacen, Dios mío? ¿Cómo? Pero no ve que les está estorbando la basura y ellos pasan por encima, ven 10 platos en la cocina y no, o sea, no les viene y uno, dígame mamá, papá, si eso no le cansa. Ahora, lleve ese mismo ejemplo al nivel espiritual dentro de las congregaciones. Unos hijos dentro de un hogar, que todos estén activos, ¿cómo funciona el hogar? Hay mayor armonía, hay más rapidez, menos cansancio en los padres, avanzan con más rapidez, porque usted no tiene que estar empujando a nadie, porque cada uno sabe la asignación que tiene. Entonces lleve esto al plano de la iglesia, es igual. Si todos entendiéramos el principio de la oración, una convocatoria de oración, ahí estamos todos. Ahí estamos todos trabajando. Entonces el aceleramiento de predicar el evangelio y del avance de la iglesia es mucho más rápido y más rápido podemos conquistar. Pero mientras uno como ministro, hermano, venga a la oración, hermanito, ay, por favor, mire, ay, uno dice, no, mejor dicho. Entonces es necesario, hasta que tú y yo no lo entendamos, jamás vamos a poder avanzar. O sea, es muy importante entender que el mandato que Dios nos da de orar no es una orden de un pastor, no es el hombre o tu pastor quien está mandando a orar, es Jesús quien lo ordenó. Jesús dijo, velad y orad. O sea, la oración es una invitación a conocerlo más a Él, conocer más al Señor. Entonces es muy importante, fue Jesús, no es una actividad más que los hombres inventamos o los pastores decimos, no. Ahora, es muy importante entender esto. Quizás algunos dicen, pero ¿por qué Dios nos pide que le digamos lo que Él ya sabe? Como la Biblia dice que Dios conoce todo, incluso lo que nosotros vamos a pedir, pero ¿por qué Dios nos pide que le pidamos lo que Él incluso ya sabe? Porque es que cuando tú oras, Dios promete no solo conocerle más, sino que a través de la oración podrás conocer dimensiones y revelaciones que solo se logran a través de la oración, no a través de los estudios. Dios dijo a través de la palabra en Jeremías 33:3, mire lo que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la oración te lleva a pisar terrenos sobrenaturales y dimensiones que para otros son locura. Pero como tú estás conectado con la oración, recibirás y caminarás en revelación. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.